dioses que conocemos en nuestras culturas, porque venimos de una cultura greco-romana, toda la influencia europea que tienen nuestras culturas viene de Grecia y viene de Roma. Y estos fueron gigantes: Urano, que dio a luz a Saturno, Saturno dio a luz a Júpiter, Júpiter dio a luz a Mercurio. Según los historiadores, estos fueron genuinamente hombres que caminaron en la tierra, fueron nefilines que caminaron en la tierra, y antes que surgieran todas las mitologías griega y romana, amén, estos hombres ya habían caminado en la tierra. Y todas estas historias, si usted alguna vez está interesado por las mitologías y todo lo que pasaba entre los dioses griegos y los dioses romanos y los incestos y las abominaciones sexuales entre ellos, todo esto viene del comportamiento de los nefilines. Amén. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque estamos entrando a una confrontación que estamos viendo que Elías va a tener con Baal y con los sacerdotes de Baal. Amén. Y que la presencia de este espíritu de Baal es lo que hace que el pueblo camine entre dos pensamientos. Es lo que le quita el poder a la iglesia. Es el autor número uno de divorcios, de divisiones, de pleitos, de contiendas, de que la gente no se ponga de acuerdo, de que la gente no pueda venir a los principios de Dios, porque la iglesia no se ha levantado en contra de este espíritu Baal. Pero el año 2013 es un año en que la luz de Dios está radiando para descubrir la raíz de los montes, para descubrir de dónde vienen tantas cosas, y Dios está exponiendo a Baal. Estos nefilines y estos espíritus de toros se van a levantar cada vez que Dios quiere hacer algo. Y aquí Elías, que se ha levantado, dice a Acab que hagan un sacrificio de un toro. Se vamos a sacrificar un toro, y los sacerdotes de Baal van a sacrificar un toro, y yo voy a sacrificar otro toro, y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios sobre Israel. Amén. Entonces, una de las cosas peculiares acerca de la adoración a Baal y cómo se hacían estos ritos: el toro, una de sus características es la fertilidad. Era la fuerza viril, era la fuerza que le daba fuerza a la tierra. Todos estos nefilines adoran a la tierra. Y la fuerza del toro significa virilidad, significa fertilidad. Y entonces en los sacrificios que se hacían a Baal, ellos se cortaban el cuerpo con sangre, porque el toro demanda sangre. Diga conmigo: el toro demanda sangre. La razón de tanta violencia en nuestras naciones es que los toros están demandando sangre. Y los sacerdotes se cortaban, dice la Escritura. Y cuando usted estudia la historia de cómo se hacían los sacrificios a Baal, los sacrificios a Baal siempre se hacían poniéndole agua encima al toro. Entonces, cuando Elías empieza a hacer la confrontación en el Carmelo, él dice que hace una zanja. No solamente va a mojar el toro, sino que va a hacer una zanja y va a rodear el toro y lo va a empapar de agua. Y lo que está haciendo aquí no es demostrar qué tan poderoso va a ser el fuego de Dios, que se va a comer y va a lamer todo el agua, porque sabemos que el agua y el fuego no combinan. Lo que está haciendo es burlándose directamente de los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerda aún en el diálogo que tiene él con los sacerdotes? Vamos a ver esto. Versículo 26 del capítulo 18. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle.
Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces aquí está gritando este pueblo, están invocando a Jehová. Y vemos cómo el tono de Elías es un tono de burla de todo lo que están haciendo. Pues si es Dios, despiértele, quizás se fue por ahí a pasear. Amén. Y entonces va Elías y es cuando llena de agua y lo que está haciendo es burlándose otra vez de la forma en que los sacerdotes sacrificaban a Baal. ¿Por qué? Porque el toro tiene que ver con los dioses del agua. El toro, si vemos por ejemplo a Saturno, a Júpiter, Júpiter es por ejemplo el dios supremo entre los romanos, Zeus entre los griegos, y es el Dios que maneja las tempestades, es el Dios que maneja los truenos, es el Dios de los cielos, de la lluvia, amén. Y de alguna manera Júpiter, vamos a ver que tanto Júpiter como Saturno son Baales, y Urano también es Baal, pero en otra forma. Pero cómo estos Baales tienen que ver con el agua y cómo los toros tienen que ver con la fertilidad de la tierra y se les echaba agua encima para que trajeran lluvia sobre la tierra. La invocación a través de los toros era para traer lluvia. Entonces invocaban a Baal, le echaban agua al sacrificio para que cuando Baal se manifestase a través del agua. Entonces Júpiter, que es el dios supremo entre los romanos, Zeus entre los griegos, es un toro y es también Dios del agua. Entonces todo esto empieza a hacer sentido en esta confrontación con Júpiter. Y vamos a ver a lo largo de la escritura cuando estos dioses son mencionados como los toros y el agua tienen mucho que ver. Entonces Elías se está burlando de ellos, llena todo con agua y luego le dice en el versículo 36 a Dios, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse en holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces Elías no está actuando de su propia cuenta. Aquí vamos a ver que es tan importante para vencer el espíritu de Baal que entendamos el mover profético de Dios. No podemos venir en contra de estos espíritus porque somos un montón de gente entusiasta. Necesitamos forzosamente escuchar qué es lo que nos está diciendo Dios. Es el espíritu de Elías y es el espíritu de la profecía el que se levanta para deshacer el poder de Baal y traer el verdadero fuego del cielo. Amén. Entonces dice: por mandato de Dios he hecho todas estas cosas. Le estaba mencionando cómo los toros tienen que ver con el agua. En el libro del Apocalipsis, la Biblia habla de una mujer y de una bestia. Y dice que la bestia, la mujer está montada sobre la bestia. ¿Y de dónde sale la bestia? Dice: vi a la bestia salir del abismo. La bestia sale del agua. En la mitología griega, Zeus es un toro que sale del agua y se rapta a la diosa Europa y se la lleva para codiciarla y tener hijos con ella. Entonces aquí vemos a Zeus surgiendo del agua, otra vez el toro y el agua juntamente, raptándose a Europa, amén. Y el símbolo de Europa es una mujer montada sobre un toro. Cuando hablamos de los símbolos del Apocalipsis, los símbolos del Apocalipsis no son absolutos en sí mismos. Podemos ver en muchas connotaciones, interpretaciones poderosísimas de estos pasajes, y desde luego una de las cosas que simboliza poderosamente el sistema babilónico y el sistema regido por Satanás necesariamente va a ser Europa, que es una mujer montada sobre un toro. Todo esto para decir que el toro y el agua tienen mucho que ver. Entonces Elías está invocando y viene el fuego
del cielo, dice, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Fíjese que la acción que hace Elías no es tanto en contra de los profetas de Acera, sino en contra de los profetas de Baal. Dice que venga fuego sobre los profetas de Baal, que sean decapitados los profetas de Baal. No se menciona que haya matado a los profetas de Acera, a lo mejor sí lo hizo, pero en este recuento solo parece que vino en contra de los profetas de Baal. Y cuando vino el fuego del cielo y eliminó a los profetas de Baal, entonces el pueblo se volvió a rendir a Dios. Ok, entonces a lo que quiero llegar en todo este punto es cómo estos espíritus de los toros vienen desde el tiempo de los nefilines y vienen afectando la mentalidad de la gente, vienen afectando la mentalidad de los gobiernos, vienen afectando la violencia, vienen afectando la virilidad, vienen afectando el carácter de la gente y vienen levantando una continua rebeldía entre los pueblos. ¿Qué sucede cuando Moisés saca al pueblo de Israel y él sube al monte a recibir los mandamientos de Dios? Viene el primer obstáculo. ¿Y quién obstaculiza la obra de Dios para que el pueblo vuelva a claudicar en dos pensamientos? La adoración a un ¿qué? A un becerro de oro. ¿Quién salió persiguiéndolos? El toro. ¿Quién los hizo errar? El toro. ¿Ante quién se postraron para no seguir al Dios de las maravillas, al Dios del poder? Se postraron ante el toro. El toro tiene una fuerza tan grande, mi hermano, y es lo que se nos está oponiendo a todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús va a la cruz del Calvario? Vamos a ver en los sufrimientos del Getsemaní. Ven conmigo al Salmo 22. El Salmo 22 se refiere a los sufrimientos emocionales de Jesús, al ataque que él sufre en el Getsemaní. Entonces vemos aquí un constante ataque, como el pueblo de Israel va a salir para entregarse a Dios, para seguir a Dios, y le aparece el toro. Ahora viene Jesús. Jesús va a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, y en el Getsemaní se va a enfrentar ¿a qué? Dice versículo 12 del capítulo 22, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quién le mandó Satanás a Jesús para evitar ese sacrificio? Tomó sus espíritus, los espíritus gobernantes, estaba luchando en la cruz del Calvario el gobierno de toda la tierra. Jesús vencería la muerte, Satanás sería destronado, Jesús se sentaría como rey y soberano en las alturas, y Satanás le envía los espíritus gobernantes de más alta jerarquía que él tiene. ¿Y quiénes son estos? Los toros. Los que influenciaron a los nefilines, los que estaban atrás de los nefilines, los gobernadores de la tierra, los rebeldes de la tierra, buscando la rebeldía de Jesucristo. Dice fuertes toros de Basán. Ahí está el símbolo de la bolsa de valores, es un toro controlando las finanzas.